Buenos días. Vamos a dar comienzo al 12º Congreso y 11º Internacional de Literatura del Uruguay. Reinventar, resistir los desafíos actuales de la didáctica de la literatura. Congreso que se realiza en el momento en que APLU celebra sus 30 años. Le damos la bienvenida a todos los que participarán en el mismo, a los expositores e invitados especiales. El Departamento de Salto, que por segunda vez tiene la responsabilidad de organizar este evento tan importante, les desea una feliz estadía a los que hoy nos visitan. Saludamos también a las autoridades que nos acompañan. Secretario General de la Intendencia, Gustavo Chirif. Inspectora Regional, Isabel Delgue. Inspector de Literatura, Santiago Cortés. Directores de los distintos centros educativos, Nidia D'Angelo. Y directora del IFED, Cirley Ferreira. Y secretario del CERP Territorial, Fabián Teles. También contamos con la presencia de la directora del Liceo 1, Silvia Sebrini. A continuación, en la ceremonia de apertura, participará el presidente de APLU y profesor Álvaro Revelo, secretaria de APLU, profesora Alejandra Dopico, y por la comisión organizadora, los profesores Pablo Márquez y Paola Borges. En noviembre del año 2021 nos llega una propuesta a la Sala de Literatura de Salto del presidente de APLU, Álvaro Revelo, para realizar un congreso presencial en Salto en el año 2022. Siempre es un desafío organizar un congreso nacional e internacional, especialmente en el interior, pero en aquel momento la incertidumbre era mayor porque estábamos pasando por una ola de COVID-19 que nos había confinado a un aislamiento por casi 2 años. No obstante, teníamos avidez por encontrarnos y por compartir, y se necesitó mucho trabajo en equipo y compromiso del cuerpo docente que estuvo en la organización, pero también fue necesaria la colaboración de varios actores a los que queremos especialmente agradecer. En primer lugar, a la Intendencia del Salto, al Intendente Andrés Lima y al Secretario Gustavo Chirif, a la Junta Departamental de Salto, al maestro Gonzalo Rodríguez, al Sindicato de Profesores, AFEFENAPES, Leonardo Dalmau y Marcela Dacol, a la Dirección del CERP del Litoral, a Nidia D'Angelo y Fabián Teles, a la Dirección del Instituto de Formación Docente, Cirley Ferreira, a la Dirección del Liceo Departamental de Salto, IPOL, Beatriz Gómez y Silvia Sebrini, a la dirección y el secretario académico de la Regional Norte, Mauricio Cabrera y Fernando Alonso, y a la presidenta de la Comisión de Cultura, Soraya Godoy. Bueno, buenos días para todos, compañeros, colegas, personas queridas que hoy nos acompañan en esta mañana salteña, que quisiéramos que haber visto un poco más de sol y cielo celeste, pero igualmente aquí nos encontramos para dar apertura al 12º Congreso Nacional de la Asociación de Profesores de Literatura del Uruguay. A su vez, además, también recordar que estamos en el marco de la celebración de los 30 años de nuestra asociación. Son 30 años, no es tanto, pero es mucho para este colectivo que ha trabajado muchísimo para acompañarnos en realidad a todos los profesores de literatura a lo largo y ancho del territorio. Pensé en realidad hacer lo mismo que hizo Evelyn, Paola, porque es necesario en primer lugar agradecer. La comisión directiva quiere agradecer públicamente y en este acto de apertura a los compañeros de la comisión organizadora que han puesto toda la energía vital, imaginable
y un gran empeño para hacer realidad este acontecimiento que ya forma parte de la historia de nuestra asociación. También queremos agradecer a la Intendencia de Salto, en su persona, al Intendente Andrés Lima y en particular al personal del Teatro Larrañaga que hoy nos recibe en este acto de apertura. Al mismo tiempo que a las autoridades del Centro Regional de Profesores del Litoral, que generosamente han cedido sus instalaciones para la realización del Congreso. Bien, ¿por qué pensamos en la realización de un Congreso de la didáctica de la literatura? En el actual contexto en el que se encuentra la educación en nuestro país, se vuelve necesario pensar y reflexionar sobre qué pasos debemos dar para fortalecer nuestra profesión y nuestro accionar docente. Y también tener presente cuáles son los elementos que distinguen nuestra formación. Precisamente uno de ellos es la formación recibida en el campo de la didáctica específica. Al respecto de la realidad que estamos transitando, Giroux decía: para que los profesores y otras personas relacionadas con la escuela se comprometan en este debate, es necesario desarrollar una perspectiva teórica que redefina la naturaleza de la crisis educativa y que al mismo tiempo proporcione la base para un punto de vista alternativo sobre la formación y el trabajo de los profesores. En pocas palabras, el reconocimiento de que la actual crisis educativa tiene mucho que ver con la tendencia progresiva a la reducción del papel de los profesores en todos los niveles educativos es un prerequisito teórico necesario para que los docentes se organicen con eficacia y dejen oír colectivamente su voz en el actual debate. Además, este reconocimiento deberá luchar a brazo partido no solo con la pérdida creciente de poder entre los profesores en lo que se refiere a las condiciones básicas de su trabajo, sino también con una percepción pública cambiante de su papel como profesionales de la reflexión. Por otro lado, Richard Herbert, pedagogo de la nueva educación, señalaba que durante generaciones la educación ha consistido en adquirir y transmitir un conjunto fijo de conocimientos y transferencias y la validación posterior de que los estudiantes habían absorbido esa información bajo la creencia de que si asegurábamos ciertas cosas, sus vidas serían seguras. Trabajos para toda la vida, junto a pensiones y seguridad social adecuada. Ahora, ya nos hemos dado cuenta de que el mundo ya no funciona así, especialmente en los últimos 20 años. Algunos acontecimientos nos obligaron a replantear nuestras concepciones y nuestra forma de vivir, como por ejemplo la crisis del 2002 o más recientemente la pandemia. En este momento recuerdo las clases de literatura, cuando transité la educación media y el bachillerato. Seguramente cada uno de nosotros, haciendo ese ejercicio de memoria, encontrará grandes diferencias entre aquellos profesores y esas clases. Ahora corresponde pensar en nuestra práctica cotidiana frente a grupos de adolescentes y jóvenes que, en diferentes contextos, nos interpelan y nos exigen estar acompañándolos en un presente dinámico y cambiante. Allí radica precisamente el objeto de estudio de la didáctica. No debemos concebirla solamente como un variado conjunto de estrategias docentes más o menos amplias y coherentes con la finalidad de que el profesor pueda aplicarlas en su clase. Se trata, más bien, de la apropiación de un saber didáctico guiado por la lectura y reflexión de los paradigmas y modelos pedagógicos que nos llevan a repensar la práctica y asumir una postura crítica y metodológica en la relación con el conocimiento. Hacemos a un lado el concepto de innovación, porque responde más a un empuje de una moda que a la apropiación de una nueva concepción de la relación con el conocimiento y el cómo transponerlo, o de incorporar lo nuevo como una forma de estar alineado con el mandato e imposición de la tecnología, porque además ese fenómeno es efímero y no es evaluado. En el ámbito del Congreso, que gira en torno a la reinvención y a la resistencia en el campo de la didáctica de la literatura, afirmamos y profundizamos la necesidad de la construcción del profesor como investigador y donde se vuelve prioritaria la generación de masa crítica en torno a la práctica pedagógico-didáctica.
Nuestra profesión implica comprender la realidad contextual y su complejidad, y desde esta premisa reconocemos que es fundamental la construcción de un pensamiento diferente a partir de la reflexión de nuestras prácticas situadas en un tiempo y en un espacio. Pero también implica una nueva manera de asumir la vida académica, donde se conjugan la praxis autónoma y al mismo tiempo dependiente del contexto cultural, donde la subjetividad no queda relegada, ya que actúa junto a la objetividad porque no es la única manera de hacer investigación. Por tal razón, es fundamental recuperar e insistir en la idea de que la didáctica práctica es un campo de investigación que para nuestro colectivo constituye una deuda que debe ser saldada. Estamos convencidos que estos días serán fermentales para todos, dado que cada uno, desde su lugar de trabajo, sus clases y junto a sus estudiantes, tendremos que volver a pensar e insistir profundamente en la didáctica práctica como un campo de exploración y descubrimiento, porque, como ha dicho Italo Calvino, en el universo infinito de la literatura se abren siempre otras vías que explorar, novísimas o muy antiguas, estilos y formas que pueden cambiar nuestra imagen del mundo. Pero, ¿cuál ha sido la dificultad para la exploración y producción de conocimiento en un campo tan específico como es la didáctica de la literatura en nuestro país? Me aventuro a responder este interrogante y a su vez la traslado a mí mismo. Quizás una de sus causas haya sido el desconocimiento de la historia del pensamiento didáctico y por lo tanto allí está la razón de su ausencia. O tal vez haya sido la premisa de que pensar la didáctica de la literatura solamente sería como pensarla como una metodología, cuando en sí misma implica mucho más. Una forma de aproximarnos sería a través de su conexión con la pedagogía, porque aborda los modelos y métodos de enseñanza, pero también debemos pensarla como ese campo específico donde la tríada planificación, ejecución y reflexión se materializan. A partir de lo dicho, evoco también ahora las palabras de Giroud: los profesores somos los intelectuales transformadores que combinamos la reflexión y la práctica pedagógica con el fin de educar a los estudiantes para que sean ciudadanos reflexivos, activos y críticos. Si hubiese que resumir en una frase cuál es uno de esos cometidos fundamentales de nuestra tarea, tal vez sería el de enseñar a aprender con el fin de que aprendan a aprender y a pensar. Louis Rosenblatt ya lo planteaba hace unos cuantos años, pero que nuevamente cobra sentido en este momento. El texto literario conduce al lector a una mejor comprensión, tanto de las relaciones humanas como de los contextos sociales en los cuales se desarrollan y abren el camino para la educación democrática del individuo. Nuestra tarea, la educación literaria, implica enseñar a leer, a consolidar hábitos lectores y compartir un imaginario colectivo y asimismo buscar el desarrollo de conocimiento, estrategias y actitudes necesarias para devenir en un lector autónomo de buena literatura a lo largo de su vida. También Rosenblatt señalaba que la literatura trata la gama total de elecciones, aspiraciones y valores con los cuales el individuo debe tramar su propia filosofía personal. Las obras literarias que los estudiantes están obligados a leer ofrecen no solo valores literarios, para usar una abstracción comúnmente preferida, sino también algunos enfoques sobre la vida, alguna imagen de gente forjando un destino común, o alguna afirmación de que ciertas clases de experiencias, ciertos modos de sentir son valiosos. La lectura es una de las formas más genuinas de construcción de la subjetividad. Por esta razón tiene y tendrá un lugar protagónico en la formación de los adolescentes y los jóvenes. Y para traer a la memoria la importancia del proceso que se desarrolla en el lector, repasamos las últimas páginas de La insumisa de Cristina Peri Rossi, cuando dice: yo leía con la delectación indiscriminada de una adicta y de una conversa.
Mi religión era la literatura, más precisamente, el conocimiento. Pero el conocimiento que proporcionaba la literatura. Y los libros eran los monjes y las monjas que celebraban el culto desde las páginas, desde los lomos de los libros, con letras doradas y marcadores de tela. La literatura me parecía un vasto océano lleno de islas, de pelícanos, de cetáceos, de criaturas fantásticas y otras reales, y me parecía que cada libro tenía su valor y su sentido. Como afirma Stefan Zweig en el memorable final de Mendel, el de los libros se escriben para unir, por encima del propio aliento, a los seres humanos y así defendernos frente al inexorable reverso de toda existencia, la fugacidad y el olvido. Que nuestra tarea de hoy y el trabajo compartido en estos 3 días reafirmen nuestro compromiso con el desafío que supone resistir y reinventarnos para continuar habitando la literatura, la poesía, porque allí encontraremos el verdadero sentido de todas las cosas. Muchas gracias. Buenos días a todos los presentes, a los señores inspectores regionales de literatura y de institutos y liceos, a los equipos de dirección del Liceo número 1 IPOL, del Instituto de Formación Docente de Salto y del Cerro Litoral. Al señor presidente de la Asociación de Profesores de Literatura del Uruguay, profesor Álvaro Revelo y demás integrantes de la directiva, autoridades presentes en la Intendencia de Salto, invitados especiales y referentes internacionales de la especialidad, profesor Gustavo Martínez, magíster Rebeca Lijovich y doctor Gustavo Bombini, compañeras y compañeros, colegas y estudiantes. Primero y antes que nada, gracias por vuestra presencia y bienvenidos. Tras 2 años de pandemia y sin renegar necesariamente de las oportunidades tecnológicas que se nos abrieron en este periodo, es importante en grado sumo volver a encontrarnos presencialmente en un congreso de la Asociación de Profesores de Literatura del Uruguay. Los docentes de cualquier especialidad sabemos cuán sustancial resulta el contacto con el otro, el vínculo a través de la voz y del gesto, sea con los estudiantes o con los compañeros y colegas. El reencuentro a través del abrazo y la mirada, del intercambio de impresiones y reflexiones, de la asistencia a las mesas de ponencias y la charla en el café de los intermedios, todo ello forma parte de un ritual que necesitábamos para reconstituirnos y reconstruir comunidad. Claro está que ese reencuentro, en definitiva, no significa una socialización por la socialización misma, sino porque nuestra carrera, en tanto opción de vida y profesional, y la literatura, en tanto perspectiva artística y existencial, exigen el ir hacia los demás, incluso para hallarnos a nosotros mismos. Decía Mercedes Ramírez, y cito, nos gusta la literatura y tal vez, excluyendo los amores familiares, es lo más importante de nuestras vidas, y profundizando un poco la tesitura de los escritores, estamos agradecidos, porque ella, la literatura, tiene de nobleza, inteligencia y sinceridad lo que a veces nos falta. Esta es una verdad elusiva al entendimiento de los Bouvard y Pécuchet que suelen definir la literatura como ocupación de gente ociosa. En segundo lugar, este congreso coincide con la conmemoración de los 30 años de la fundación de la Asociación de Profesores de Literatura en Uruguay. Ello constituye indudablemente un motivo de orgullo, pues más allá de los vaivenes, de los errores, de los tanteos en medio de la oscuridad, la asociación ha crecido en prestigio y potencia académica. Es oportuno en este punto hacer un ejercicio de memoria en torno a cómo se dio el nacimiento de la APLU. Tengamos en cuenta que en 1992 la asociación nacía gracias a la iniciativa y al empuje de la profesora Mercedes Ramírez y de varios docentes,
signada por la urgencia de defender la permanencia de la asignatura en las aulas uruguayas, como parte de la formación integral, humanamente crítica, de las ciudadanas y ciudadanos de este país. Por su parte, las circunstancias actuales nos encuentran en una nueva encrucijada, con la asignatura, una vez más, puesta en serio cuestionamiento. La transformación educativa que las actuales autoridades buscan llevar adelante no genera considerables incertidumbres, más allá de que entendemos que no siempre se puedan tener todas las certezas. De ahí la trascendencia de este encuentro académico, dado que este congreso es, al mismo tiempo, un acto de razón y de resistencia. Es así que, como hace 3 décadas, los docentes de la Asociación de Profesores de Literatura del Uruguay no han simplemente reaccionado, sino accionado, y ello no constituye un mero juego de palabras. No hemos quedado cruzados de brazos, aguardando pasivamente el fluir de los acontecimientos, no meramente hemos manifestado nuestra incomodidad o indignación, sino que hemos apelado a la autoevaluación, a la formación, a la innovación y a la reinvención, aspectos que han caracterizado las mejores tradiciones del profesorado uruguayo, primordialmente el de nuestra especialidad. Además, hay destacables diferencias respecto a los inicios en los años 90. El siglo XXI nos encuentra con una asociación que ha avanzado muchísimo en prestigio y capacidad de trabajo, con 11 congresos a nuestras espaldas, uno de ellos virtual y en pandemia, múltiples encuentros académicos extraordinarios en todo el país, con una publicación periódica arbitrada, la revista SIG, integrante de AURA, Asociación Uruguaya de Revistas Académicas, e indexada y catalogada en Latindex, el sistema regional de información en línea para revistas científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal. Señalar estos hitos no constituye, claro está, un ejercicio de narcisismo o de vanagloria. Los desafíos que los fundadores encontraban hace 30 años continúan siendo, en esencia, los mismos. Construir una asociación auténticamente nacional y autosustentada, que la misma sirva de vínculo y referente a las miles de profesoras y profesores de literatura del Uruguay, apuntando a la reflexión continua en torno a la identidad del docente de literatura, pensando en todo momento en los porqués de la literatura como una necesidad genuinamente humana. Si esos planteos aún perviven, no es únicamente porque se espera que así sea, porque son permanencias de larga duración en el tiempo, sino también porque no siempre hemos sido lo suficientemente generosos, empáticos e inteligentes para desarrollarnos con mirada amplia, más allá de intereses puntuales y hasta mezquinos, sean de orden local o centralista. De todos modos, la conciencia de que nos mueve un objetivo trascendente es lo que ha permitido a la Asociación de Profesores de Literatura del Uruguay justamente resistir, sobrevivir, crecer e interpelarse. Desde el primer encuentro de didáctica de literatura, antecedente de los actuales congresos, la innovación y la reinvención, buscando poner auténticamente al alumno en el centro, en una mutua ampliación de los horizontes, han sido nuestros fundamentos colectivos. Por todo lo señalado, que cabe destacar tanto la importancia de este congreso en Salto, en la actual coyuntura, así como la importancia de la temática que nos convoca. Pero a la vez, este 12º Congreso Nacional y 11º Internacional de Literatura es causa señalada de alegría y celebración. Luego de 21 años se organiza nuevamente un congreso en el departamento de Salto. En esta ciudad tuvo lugar el primer Congreso Internacional de Literatura de la Asociación, denominado Desafíos en el Aula. Algunos de los integrantes de la comisión organizadora de ese entonces éramos, formalmente hablando, estudiantes, en algún sentido lo seguimos siendo, y hoy somos profesores de educación secundaria y formadores de formadores. También no teníamos canas.
trabajando codo a codo junto a algunos de nuestros alumnos y exalumnos, hoy colegas, así como con los compañeros de la Directiva Nacional en el armado de las distintas instancias por las que todos los asistentes pasarán. Poner en funcionamiento un evento de estas características implica una enorme responsabilidad, ya que hay que asumir el antiguo papel de anfitriones, procurando que los huéspedes y amigos, como lo son ustedes, tanto para la Comisión Local como Nacional, tengan una experiencia lo más enriquecedora posible. Desde la comisión organizadora se ha trabajado incansablemente para que este congreso transcurra de la mejor manera posible. Se trata de semanas de intensa dedicación, discusión, búsqueda de acuerdos, planificación, de idas y vueltas, de golpear puertas, de tomar decisiones de último momento. Estén seguros que de parte de todos los implicados, como corresponde a todo gesto de amor, así entendemos el preparar e instrumentar este congreso, hemos puesto lo mejor de nuestra parte para que todo se desenvuelva de la mejor manera posible. Esperamos que todo ese esfuerzo se traduzca en que vuestro interés se centre y florezca en debate honesto, en aprendizaje y entender puentes. Esto último es esencial para la didáctica y la enseñanza de la literatura, un oficio, según George Steiner, sumamente complejo y peligroso, puesto que se sabe que se tiene entre manos lo que hay de más vivo en otro ser humano. Deseamos que puedan sentirse a gusto y aprovechar plenamente las diferentes exposiciones, que son realmente de nivel, elaboradas por docentes de variada trayectoria. Asimismo, les recomendamos las diversas propuestas artísticas y turísticas que les proponemos para estos 3 días. Descontamos que serán de vuestro grado y que redundará en el establecimiento de vitales vasos comunicantes. Muchas gracias. Bueno, además queríamos hacer un anuncio a toda la comunidad que creo que es muy importante, bueno, porque es un paso más en esta línea de lo que planteaba Pablo y también lo que yo decía al respecto de seguir reinventándonos, resistiendo, repensándonos, orientados a esta maravillosa profesión que nosotros desarrollamos en el contacto con los estudiantes, y es el hecho de que vamos a hacer, y esto lo agendan por favor, el 18 de octubre, martes 18 de octubre, de 18 a 20 horas, un conversatorio presencial y virtual. Así que igualmente desde Salto nos pueden acompañar y desde todos los rincones del país. Un conversatorio que se trata de la literatura y su enseñanza, tradición y perspectivas. Y en ese conversatorio van a participar 3 colegas, conocidos por todos, queridos por todos, la doctora Elena Romiti, que actualmente integra la Academia Nacional de Letras, la doctora Gabriela Sosa San Martín y el doctor profesor Luis Bravo. Y yo voy a moderar esa mesa. En el contexto de que justamente todas las acciones que podamos llevar adelante, tanto en los 3 días que vamos a estar en el Congreso y en la línea esta de pensar a ver qué lugar tiene nuestra disciplina como campo del saber en esta transformación curricular, educativa, queremos seguir pensando juntos, discutiendo, reflexionando, porque es un momento también histórico, también particular, y nosotros como obviamente profesionales en esta disciplina tenemos algo para decir, ¿no? Y pensar, y además hacerlo colectivamente es mucho mejor. Así que queda la invitación hecha. Esta actividad la vamos a hacer, la vamos a organizar con el CLAE, que nos ofrece justamente infraestructura necesaria para poder llevarlo adelante.